Me llamo Ramiro Hernández. Tengo 72 años y mi hija me echó de su boda porque dijo que olía a taller. Si me escuchas, quiero que sepas que 45 años trabajé con estas manos para darle todo lo que necesitaba. Pero ese día, el día más importante de su vida, me dijo que la avergonzaba. Te voy a contar cómo fue, porque todavía siento el frío de esa tarde cuando salí del salón bajo la lluvia. Era sábado, 5 de octubre. Me levanté a las 4 de la mañana como siempre, pero ese día no iba al taller. Era el día de la boda de mi Leticia, mi única hija, la luz de mis ojos desde que su mamá Carmen se nos fue hace 15 años. Me bañé 2 veces, me tallé las manos con piedra pómez hasta que me dolieron, pero ya sabes cómo es. El aceite de motor se mete en las líneas de la piel y ahí se queda para siempre. Saqué el saco del ropero, el único que tengo. Lo compré hace 40 años con mi primer sueldo completo del taller, cuando todavía trabajaba para don Aurelio antes de poner el mío. Es de color café, un poco desteñido ya, y en la solapa tiene una manchita de aceite que nunca se quitó. Lo he mandado 3 veces a la tintorería. He probado con todos los jabones que me han recomendado las señoras del mercado, pero esa mancha es como mis manos. Ya es parte de mí. Me puse la camisa blanca que había planchado la noche anterior, la corbata azul que me regaló Leticia para el Día del Padre hace 5 años, y me miré en el espejo. Un hombre viejo, cansado, con las manos ásperas y manchadas, pero con el corazón lleno de orgullo por su hija. Mi niña se casaba y yo iba a estar ahí para verla caminar hacia el altar. El autobús salía de Puebla a las 6 de la mañana. 4 horas hasta la Ciudad de México, hasta el salón elegante en la Condesa donde mi hija había decidido hacer su fiesta. 4 horas pensando en todo lo que había trabajado para llegar a ese momento. Recuerdo que llevaba en el bolsillo del pantalón los 1000 pesos que me quedaban después de pagar todo lo de la boda. 1000 pesos que eran mi única reserva, pero no importaba. Era el día de mi hija. Durante el viaje, una señora mayor se sentó a mi lado. Me vio las manos y me preguntó si era mecánico. Le dije que sí, que tenía un tallercito en Puebla. Me contó que su hijo también trabajaba con las manos, era carpintero. Hablamos de lo difícil que es este trabajo, de cómo la gente a veces no valora lo que hacemos. No sabía yo que en pocas horas iba a entender exactamente de qué hablaba esa señora. Llegué al salón a la 1 de la tarde. Desde afuera se veía imponente, con sus columnas blancas y jardines perfectos. Había carros que jamás había visto ni en revistas. BMW, Mercedes, Audis brillantes estacionados por todas partes. Me quedé parado un momento en la entrada, sintiendo que mis zapatos viejos no pertenecían a ese lugar. Pero respiré hondo y entré. Era la boda de mi hija. El salón por dentro era como un palacio. Candelabros de cristal colgando del techo, mesas cubiertas con manteles blancos y flores que olían más caro que mi renta de 3 meses. Los meseros llevaban trajes más finos que el mío, y los invitados... ¡Ay! Los invitados parecían salidos de una película. Las señoras con vestidos que brillaban, joyas que capturaban la luz, perfumes que se sentían hasta donde yo estaba parado. Busqué a Leticia con la mirada y la encontré cerca del altar, radiante en su vestido blanco. Se veía hermosa, como una princesa. Por un momento se me olvidó todo lo demás y solo sentí el amor infinito que tengo por esa niña. Es mi sangre, mi única familia. Lo único bueno que me dejó la vida después de que Carmen se fue. Eduardo, su novio, estaba a su lado. Un muchacho alto, bien parecido,
con el cabello perfecto y un traje que seguramente costaba más que todo lo que tengo en mi ropero. Viene de buena familia, eso me había contado Leticia. Su papá tiene una empresa constructora grande, viven en Polanco. Gente de dinero, gente educada. Yo me alegraba por mi hija, porque se iba a casar con alguien que le podía dar la vida que yo nunca pude. Me acerqué a saludarlos y ahí conocí a la familia de Eduardo. Su papá, un señor elegante con reloj de oro, me dio la mano con una sonrisa cortés pero distante. Su mamá, una mujer delgada con el cabello recogido en un chongo perfecto, me miró de arriba a abajo cuando Leticia nos presentó. Doña Esperanza se llamaba. Tenía ese tipo de belleza arreglada que solo da el dinero, con maquillaje impecable y un vestido color perla que se veía carísimo. Cuando me extendió la mano para saludarme, noté cómo se fijó en mis dedos. Yo había hecho todo lo posible por limpiarlos. Me había tallado hasta lastimarme, pero el aceite de 45 años no se quita con nada. La conversación fue incómoda desde el principio. Me preguntaron a qué me dedicaba y cuando les dije que era mecánico, vi cómo intercambiaron miradas. No era una mirada de desprecio abierto, era algo más sutil, más hiriente. Era lástima. Me veían como el papá pobre de la novia, el que no encajaba en su mundo perfecto. Durante el cóctel me quedé un poco apartado, tomando un refresco y viendo cómo mi hija se movía con gracia entre los invitados. Hablaba con fluidez, se reía con elegancia, parecía nacida para ese ambiente. Me sentí orgulloso y triste a la vez. Orgulloso porque mi niña había llegado lejos, triste porque me daba cuenta de que ya no pertenecía a su mundo. Fue entonces cuando escuché la conversación que me partió el corazón. Estaba cerca del bar, tratando de no estorbar, cuando doña Esperanza se acercó a un grupo de señoras. Hablaban en voz baja, pero alcancé a escuchar cuando una de ellas preguntó por mí. «Es el papá de Leticia», explicó doña Esperanza. «Viudo, vive en Puebla». Y luego, con esa sonrisa falsa que usan las señoras ricas cuando quieren ser crueles sin parecer maleducadas, añadió: «¿Tu papá es mecánico o viene de un basurero?». Las otras señoras se rieron con disimulo, tapándose la boca con sus manos llenas de anillos. Yo me quedé paralizado, sintiendo cómo se me subía la sangre a la cara. No era solo la ofensa, era saber que veían a mi hija con lástima por tener un papá como yo. Me alejé de ahí, buscando un rincón donde pudiera respirar. Las manos me temblaron por primera vez en años, no de nervios, sino de rabia. 45 años trabajando día y noche, sacrificando todo por darle a Leticia la mejor educación, la mejor vida posible, y esa mujer me comparaba con la basura. Pero lo peor estaba por venir. Leticia debió haber escuchado los comentarios, debió haber visto las miradas de la gente, porque se acercó a mí con una expresión que jamás le había visto. Tenía los ojos brillantes de lágrimas contenidas, pero no eran lágrimas de amor o de emoción, eran lágrimas de vergüenza. «Papá», me dijo en voz baja, mirando hacia todos lados para asegurarse de que nadie nos escuchara. Me tomó del brazo con fuerza, más fuerte de lo necesario. «Tenemos que hablar». Me llevó hacia un pasillo lateral, lejos de los invitados. Su vestido blanco arrastraba por el piso de mármol, y yo la seguí como un niño regañado. Cuando llegamos a un rincón apartado, se volteó hacia mí y vi en sus ojos algo que nunca pensé que vería: rechazo. «Papá, hueles a taller», me dijo con una voz que no reconocí. «Me avergüenzas frente a la familia de mi esposo. Por favor, vete antes de que te vean los socios de Eduardo». Si me hubieran pegado con un martillo en el pecho, no habría dolido más. Mi propia hija,
la niña que crié solo después de que su madre murió, la que dormía en mis brazos cuando tenía pesadillas, la que me decía que era el mejor papá del mundo, me estaba echando de su boda. No le contesté. No podía. Se me había cerrado la garganta y sentía que si abría la boca iba a salir un grito que no iba a poder parar. La miré a los ojos, tratando de encontrar a mi niña ahí adentro, pero solo vi a una mujer que se avergonzaba de mí. Me quité el saco despacio, lo doblé con cuidado y se lo extendí. «Ten», le dije con la voz más calmada que pude, «para que no se te olvide de dónde vienes». Ella no lo tomó, solo se quedó ahí parada, con los ojos llenos de lágrimas que no se atrevía a derramar. Caminé hacia la salida del salón con la cabeza en alto, aunque por dentro me estaba muriendo. Los invitados me miraron pasar, algunos con curiosidad, otros con esa lástima que duele más que el desprecio. Escuché murmullos a mi espalda, pero no volteé. Afuera había empezado a llover, una lluvia fina y fría que se metía hasta los huesos. Me quedé parado en la banqueta, viendo los carros lujosos, sintiendo cómo se me empapaba la camisa. Por primera vez en 45 años, mis manos manchadas de aceite temblaron de algo más que frío. El autobús de regreso a Puebla no salía hasta las 8 de la noche. Me quedé 4 horas esperando en la terminal, sentado en una banca de metal, con la camisa húmeda pegándose al cuerpo y el frío calándome hasta los huesos. La gente pasaba a mi lado, ocupada en sus propios asuntos, y yo ahí, un viejo tonto que había creído que su sacrificio significaba algo. Durante esas horas, mi mente no paraba de dar vueltas. 45 años, compadre. 45 años desde que empecé a trabajar con las manos para sacar adelante a esa niña. Y ahora me decía que olía mal, que la avergonzaba, como si el olor a aceite fuera algo de lo que tuviera que disculparme. Cuando por fin subí al autobús, busqué un asiento en la parte de atrás, lejos de la gente. No tenía ganas de hablar con nadie, no tenía ganas de explicar por qué regresaba solo de la boda de mi hija. El conductor puso música norteña bajita y yo recargué la frente en la ventana fría, viendo cómo las luces de la ciudad se alejaban mientras pensaba en todo lo que había pasado para llegar a ese momento. Recordé el día que llegué a Ciudad de México por primera vez, hace 46 años. Tenía 26, acababa de casarme con Carmen, y cargaba una maleta de cartón con toda mi ropa y un desayuno que mi suegra me había empacado en papel periódico. No traía ni 500 pesos en la bolsa, pero sí muchas ganas de trabajar y la promesa que le había hecho a mi esposa de que íbamos a salir adelante. Don Aurelio Mendoza tenía un taller en la colonia Doctores, pequeño pero con trabajo constante. Necesitaba un ayudante que supiera algo de carros, y yo había aprendido lo básico arreglando la camioneta de mi papá allá en el rancho. El primer día me prestó una llave inglesa vieja, toda oxidada, y me dijo: «Muchacho, si en un mes no me demuestras que sabes trabajar, te vas». Carmen estaba embarazada de Leticia cuando don Aurelio me dijo que ya podía quedarme definitivo. Me acuerdo perfecto de esa tarde porque llegué corriendo a contarle, y ella estaba sentada en la cama, tejiendo unas chambritas rosa porque ya sabíamos que venía niña. Me abrazó y me dijo: «Ya ves, Ramiro, Dios siempre tiene un plan». Mi niña nació el 15 de marzo de 1977. 5 kilos de pura belleza, con los ojitos de su mamá y el carácter fuerte que después me iba a traer tantos dolores de cabeza. Desde el primer día que la tuve en brazos, supe que iba a hacer todo lo que fuera necesario para que no le faltara nada.
Cuando Leticia tenía 3 años, don Aurelio me ofreció comprar el taller. Se iba a retirar, quería irse a vivir con su hermana a Guadalajara y necesitaba a alguien de confianza para quedarse con el negocio. El precio eran 50,000 pesos, una fortuna para mí en ese tiempo. Carmen y yo nos desvelamos muchas noches haciendo cuentas, viendo cómo le íbamos a hacer. Al final pedimos prestado a medio mundo, a mi suegro, a los hermanos de Carmen, hasta al padrino de bautizo de Leticia. Carmen vendió sus aretes de oro, los únicos que tenía, herencia de su abuela. Y yo trabajé doble turno durante 6 meses, arreglando carros de día y manejando taxi de noche, hasta que juntamos el dinero completo. El día que firmamos los papeles, don Aurelio me regaló la llave inglesa con la que había empezado. Para que no se te olvide de dónde vienes, me dijo. Esa misma llave la tengo todavía colgada en la pared del taller, al lado de la foto de Carmen el día que nos casamos. Los primeros años fueron duros. Carmen ayudaba llevando las cuentas mientras cuidaba a Leticia, y yo trabajaba desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche. Los domingos también, porque era cuando llegaban los clientes que trabajaban entre semana. No había descanso, pero tampoco había quejas. Cada peso que entraba era un peso más cerca de darle a mi hija la vida que merecía. Leticia creció entre motores y herramientas. Desde chiquita venía al taller después de la escuela. Hacía su tarea sentada en una caja de refacciones mientras yo terminaba con los carros del día. Le gustaba ayudarme pasando las llaves pequeñas, ordenando los tornillos por tamaño. Sus manitas se manchaban de aceite igual que las mías, pero ella se reía y decía que éramos iguales. Por las tardes, después de cerrar el taller, nos íbamos los 3 caminando a la casa. Carmen llevaba a Leticia de una mano, yo las llevaba del otro brazo y platicábamos de todo lo que había pasado en el día. Mi niña nos contaba de la escuela, de sus amigas, de los dibujos que había hecho. Eran los momentos más felices de mi vida. Cada noche, antes de cenar, tenía el ritual de lavarme las manos. 20 minutos con piedra pómez, jabón de pasta, hasta un cepillo de dientes viejo para sacar el aceite de debajo de las uñas. Carmen me regañaba porque me lastimaba la piel, pero yo necesitaba estar lo más limpio posible para cargar a mi hija, para ayudarle con la tarea, para trenzarle el cabello. Porque sí, yo le trenzaba el cabello a Leticia todas las mañanas. Carmen se iba temprano al mercado y a mí me tocaba prepararla para la escuela. Al principio me salían chuecas las trenzas, pero poco a poco fui aprendiendo. Leticia se quedaba quietecita, sentada en la cama, mientras yo peinaba su cabello largo y brillante. Mis manos ásperas, manchadas por más que me las tallara, acomodaban cada mechón con un cuidado que nunca tuve con ningún motor. «Papá, tienes las manos más suaves del mundo», me decía mi niña cuando terminaba de peinarla. Y yo me derretía, porque sabía que no era cierto, pero para ella sí lo era. Para ella, esas manos llenas de callos y manchas de aceite eran las manos que la protegían, que la cuidaban, que la amaban más que a nada en este mundo. Cuando Leticia tenía 8 años, se enfermó de una infección en el riñón que casi se nos la lleva. Carmen estaba desesperada, yo también, pero trataba de mantenerme fuerte. El doctor dijo que necesitaba reposo absoluto durante 2 semanas, que no podía caminar para nada. Todos los días la cargaba desde la cama hasta el baño, desde el baño hasta la mesa para que comiera, de regreso a la cama para que descansara. Eran 2 cuadras de la casa a la escuela, pero para mí se hacían eternas cargando a mi niña enferma. Ella ponía su cabecita en mi hombro
y yo sentía cómo confiaba completamente en mí. Sus bracitos alrededor de mi cuello, su respiración calientita en mi oreja. «No me vayas a dejar caer, papá», me decía, y yo le prometía que jamás la iba a dejar caer, jamás. Los años pasaron rápido. Leticia crecía hermosa e inteligente, siempre con las mejores calificaciones. Carmen la ayudaba con las tareas de español y matemáticas, yo con lo que podía. Aunque no hubiera estudiado mucho, siempre tuve buena cabeza para los números. Las cuentas del taller, los presupuestos para los clientes, todo eso lo manejaba yo. Cuando mi niña estaba en secundaria, empezó a hablar de estudiar una carrera. Quería ser contadora, trabajar en una oficina, usar trajes elegantes como las señoras que veía en las telenovelas. Carmen y yo nos mirábamos cuando hablaba así, contentos de que tuviera sueños grandes, pero preocupados por el dinero que iba a costar. La universidad pública era gratis, pero había que pagar libros, transporte, comida, ropa adecuada. Carmen empezó a tomar costuras para traer dinero extra. Y yo acepté trabajos de fin de semana que antes rechazaba porque quería pasar tiempo con mi familia. Todo valía la pena si era para el futuro de Leticia. Fue en tercero de secundaria cuando Carmen empezó a sentirse mal. Al principio pensábamos que era cansancio, tanto trabajo, tantas preocupaciones, pero los dolores de cabeza se hicieron más fuertes, y una mañana la encontré desmayada en la cocina. El tumor en el cerebro ya estaba muy avanzado cuando lo descubrieron. Los doctores nos dijeron que le quedaban 6 meses, tal vez menos. Carmen murió en diciembre, 2 días antes de la graduación de Leticia de la secundaria. Mi niña tenía 15 años, y de un día para otro se quedó sin mamá. Yo me quedé sin la mujer de mi vida, sin mi compañera, sin la única persona que entendía cuánto amaba a nuestra hija. El funeral fue sencillo, como Carmen hubiera querido. Leticia no lloró durante la ceremonia, se quedó ahí parada, tomada de mi mano, con una fortaleza que no sabía de dónde había sacado. Pero por las noches, cuando creía que yo no la escuchaba, la oía llorar en su cuarto. Y yo lloraba también, pero callado, porque tenía que ser fuerte por los dos. Desde entonces fuimos nada más ella y yo contra el mundo. Ya no había quien me ayudara con las cuentas del hogar, ya no había quien platicara conmigo por las tardes, ya no había quien me dijera que todo iba a estar bien cuando los problemas se hacían pesados. Pero tenía a mi hija, y eso era suficiente. Leticia entró a la preparatoria con una beca de excelencia académica. Cada tarde llegaba al taller y me platicaba de sus clases, de sus maestros, de los libros que leía. A veces usaba palabras que yo no entendía, pero me gustaba escucharla hablar así, tan inteligente, tan segura de sí misma. Me daba cuenta de que estaba creciendo, de que ya no era la niña que necesitaba que le trenzara el cabello. Para cuando se graduó de la preparatoria, Leticia ya hablaba de irse a estudiar a la Ciudad de México. Había conseguido una beca en una universidad privada, pero necesitaba dinero para rentar un cuarto, para sus gastos personales. Yo tenía algunos ahorros guardados, pero no eran suficientes. Fue entonces cuando decidí vender la casa donde habíamos vivido los 3. Era una casita pequeña, pero era nuestra. Ahí había nacido Leticia, ahí había muerto Carmen. Cada rincón tenía recuerdos, cada pared había escuchado nuestras conversaciones, nuestras risas, nuestros planes para el futuro. Pero mi hija necesitaba estudiar, y yo iba a hacer todo lo necesario para que lo lograra. Con el dinero de la casa, compré un cuartito arriba del taller y le di todo lo demás a Leticia para sus estudios. «Papá, ¿estás seguro?»,
Me preguntó cuando le entregué el dinero. «Mija», le dije, «tu educación vale más que cualquier casa». Y era cierto. Era lo más cierto que había dicho en mi vida. Los años que Leticia estuvo estudiando fueron los más solitarios de mi vida. Trabajaba de lunes a sábado, cenaba solo, veía televisión solo, me dormía solo. Los domingos iba al panteón a platicarle a Carmen cómo le iba a nuestra hija. Le contaba de las cartas que me mandaba, de las buenas calificaciones que sacaba. Cuando Leticia se graduó, fue el día más orgulloso de mi vida. Manejé 4 horas hasta la Ciudad de México para verla recibir su título. Y cuando la llamaron al estrado, se me llenaron los ojos de lágrimas. Ahí estaba mi niña, vestida con toga y birrete, convertida en una profesionista. Carmen habría estado tan orgullosa. Después de graduarse, Leticia consiguió trabajo en una empresa grande. Me llamaba cada semana para contarme cómo le iba, qué había aprendido, cuánto dinero estaba ganando. Ya no venía tan seguido a Puebla, tenía mucho trabajo, muchas responsabilidades. Yo entendía, me alegraba de que estuviera progresando. Fue hace 3 años cuando me habló de Eduardo, un muchacho que había conocido en el trabajo, ingeniero, de buena familia. Me dijo que estaban saliendo, que era muy bueno con ella, que sus papás tenían una empresa constructora. Me alegraba que hubiera encontrado a alguien que la hiciera feliz. Cuando decidieron casarse, Leticia me pidió ayuda para los gastos de la boda. Quería una ceremonia elegante, algo bonito para impresionar a la familia de Eduardo. Yo tenía algunos ahorros, pero no eran suficientes para lo que ella tenía en mente. Durante 2 años trabajé turnos dobles. Acepté todos los trabajos que me llegaron. Vendí herramientas viejas. Todo para juntar los 180,000 pesos que costó el vestido de novia. 180,000 pesos. 3 años de mi vida trabajando día y noche para comprar un vestido que mi hija usaría solo una vez. Pero la veía tan ilusionada cuando hablaba de la boda, tan emocionada con los planes, que no me importaba el sacrificio. Era mi niña, la luz de mis ojos, y si quería una boda de princesa, yo se la iba a dar. Y ahora, sentado en ese autobús que me llevaba de regreso a mi soledad, me preguntaba si había valido la pena tanto sacrificio. Mi hija se avergonzaba de mí, de mis manos manchadas, del olor a taller que me seguía a todos lados. Las mismas manos que la habían cargado cuando estaba enferma, que le habían trenzado el cabello cada mañana, que habían trabajado sin descanso para darle todo lo que necesitaba. Saqué el teléfono del bolsillo y marqué el número de don Salvador Estrada, mi notario de toda la vida. Era muy tarde, pero don Salvador había sido amigo de Carmen y mío desde hace 20 años. Si alguien podía ayudarme en ese momento, era él. «¿Don Ramiro?», contestó con voz de sueño. «¿Qué pasó? ¿Está todo bien?». «Don Salvador», le dije, tratando de mantener la voz firme. «Necesito que mañana en la mañana revisemos mis papeles. Quiero revisar a nombre de quién está todo». Don Salvador llegó al taller el lunes a las 9 de la mañana, cargando su portafolio de piel café que yo le conocía desde hace 20 años. Lo vi llegar por la ventana mientras terminaba de cambiarle el aceite a la camioneta de doña Rosa. Y por primera vez en mi vida sentí nervios al ver a mi notario. No sabía qué me iba a decir, pero algo me decía que mi vida estaba a punto de cambiar. «Buenos días, don Ramiro», me saludó con esa formalidad que siempre usaba para los asuntos legales. «Traje todos los documentos que me pidió. ¿Está seguro de que quiere revisar todo ahorita?». Cerré la llave del aceite y me limpié las manos en el trapo que siempre cargo en el bolsillo. «Sí, don Salvador,
Necesito saber exactamente qué es lo que tengo y a nombre de quién está todo. Mi voz sonaba más firme de lo que me sentía por dentro. Nos sentamos en la oficinita del taller, ese cuartito que improvisé hace años, con un escritorio viejo y 2 sillas desiguales. Don Salvador abrió su portafolio y sacó una carpeta gruesa llena de papeles. Reconocí algunos: las escrituras del taller, algunos contratos, documentos que había firmado a lo largo de los años sin pensar mucho en lo que significaban. Bueno, don Ramiro, empezó acomodándose los lentes. Voy a ser honesto con usted. Cuando me llamó anoche, pensé que tal vez no recordaba bien lo que tenía. Pero revisando todos los papeles, me di cuenta de que usted ha sido más inteligente de lo que cualquiera hubiera imaginado. Me puso enfrente el primer documento. Era la escritura del taller, pero no la que yo recordaba. Esta era nueva, con sellos oficiales y firmas que parecían importantes. ¿Se acuerda cuando hace 10 años le dije que registrara el taller como negocio formal? Usted pensó que era puro papeleo, pero resulta que ahora su negocio vale mucho más de lo que imagina. Don Salvador señaló unos números en la hoja. El terreno donde está el taller, don Ramiro, está en una zona que se ha valorizado muchísimo en los últimos años. Lo que usted pagó hace 40 años por 30,000 pesos, ahora vale 2,5 millones. Sentí como si alguien me hubiera aventado agua fría. 2,5 millones. Yo seguía viviendo en el cuartito de arriba del taller, comiendo frijoles y huevos todos los días. Y resulta que estaba sentado sobre una fortuna. ¿Cómo es posible, don Salvador? La ciudad ha crecido mucho hacia este lado, me explicó, mostrándome un mapa. Su taller está exactamente en la ruta donde van a construir el nuevo centro comercial. Los terrenos por aquí se han vuelto oro molido. Sacó otro papel. Y esto es solo el taller. ¿Se acuerda del terreno que compró hace 15 años? Claro que me acordaba. Era un pedazo de tierra baldío en las afueras de Puebla, cerca de donde estaban construyendo las nuevas colonias. Lo había comprado casi por casualidad, cuando un cliente no me pudo pagar la reparación de su carro y me ofreció el terreno a cambio. Yo pensé que era buena inversión, algo para dejarle a Leticia cuando me muriera. Ese terreno, don Ramiro, ahora está rodeado de casas nuevas, centros comerciales, escuelas privadas. Es una de las zonas más buscadas de Puebla. Don Salvador me mostró fotos que había imprimido de internet. Efectivamente, mi terreno baldío ahora estaba en medio de una colonia elegante, con casas grandes y calles pavimentadas. Este terreno vale 4 millones de pesos, don Ramiro. 4 millones. Me quedé callado, tratando de procesar lo que me estaba diciendo. 6,5 millones entre el taller y el terreno. Era una cantidad que no podía ni imaginar. ¿Y los garajes?, pregunté, recordando las 2 cocheras que había comprado hace 5 años. Ah, sí, los garajes. Don Salvador sonrió como si se hubiera guardado lo mejor para el final. Esas 2 cocheras que compró en el centro de Puebla, cerca de la catedral, también se valorizaron mucho. Ahora que el centro histórico se volvió zona turística, esos espacios de estacionamiento valen oro. 1,5 millones por las 2 cocheras. 8 millones de pesos. 8 millones. Yo, Ramiro Hernández, mecánico de 72 años que vivía con 500 pesos a la semana, resultaba que tenía 8 millones de pesos en propiedades. Y mi hija no sabía nada de esto. Nadie sabía nada de esto. Don Salvador, le dije despacio, tratando de mantener la voz calmada, ¿todo esto está a mi nombre? Él asintió. Y en mi testamento actual, ¿quién hereda todo? Ya sabía la respuesta,
pero necesitaba escucharlo. Su hija Leticia, don Ramiro, es su única heredera. Cuando usted falte, ella se va a quedar con todo esto. Don Salvador me miró con preocupación. ¿Por qué me pregunta esto? ¿Pasó algo con Leticia? Pasó algo con Leticia. Pasó que mi hija me echó de su boda porque olía a taller. Pasó que se avergonzó de las manos que trabajaron 45 años para darle todo lo que tiene. Pasó que prefirió el perfume caro de su nueva familia antes que el olor a aceite de su papá. Le conté a don Salvador lo que había pasado en la boda. Todo. Los comentarios de la suegra, la mirada de asco de los invitados, las palabras de Leticia pidiéndome que me fuera. Don Salvador me escuchó sin interrumpir, moviendo la cabeza con tristeza. Al final se quitó los lentes y los limpió despacio, como hace siempre cuando está pensando en algo difícil. Don Ramiro, me dijo finalmente, entiendo su dolor. Como padre, entiendo que se sienta traicionado. Pero tal vez Leticia estaba nerviosa, tal vez no lo dijo en serio. Las bodas son momentos de mucha tensión. No, don Salvador, vi sus ojos, vi cómo me miraba. Para ella, yo soy una vergüenza. Todo lo que trabajé, todo lo que sacrifiqué, para ella no vale nada si no viene envuelto en papel bonito. Me levanté y caminé hacia la ventana que da al patio del taller. Mi nieta va a crecer creyendo que su abuelo era un hombre sucio que avergonzaba a la familia. Don Salvador guardó silencio un momento. Luego preguntó lo que yo sabía que iba a preguntar. ¿Qué quiere hacer, don Ramiro? Cambia todo, le dije sin voltearme. Que ella no herede ni un tornillo. Don Ramiro, piénselo bien. Son 8 millones de pesos. Es el trabajo de toda su vida. Tal vez si habla con Leticia, si le explica lo que tiene, ella va a entender, va a pedirle perdón. Me volteé para mirarlo. Don Salvador tenía razón en muchas cosas, pero en esta se equivocaba. No quiero que me pida perdón por el dinero, don Salvador. Si me pide perdón, que sea porque entiende que faltó el respeto al hombre que la crió. Pero ya es muy tarde para eso. Regresé a sentarme frente a él. Quiero crear una fundación para darles becas a hijos de mecánicos, de plomeros, de electricistas, de toda la gente trabajadora que sus hijos se avergüenzan de nosotros. La idea había estado formándose en mi cabeza toda la noche, pero hasta ese momento la dije en voz alta. Don Salvador anotaba en una libreta pequeña. ¿Cómo quiere que se llame la fundación, don Ramiro? Manos de grasa, le dije sin dudar, para que esos muchachos sepan que las manos trabajadoras no son motivo de vergüenza, sino de orgullo. Durante las siguientes 2 horas, don Salvador y yo trabajamos en los detalles. La fundación se haría cargo de todas mis propiedades cuando yo muriera. Los ingresos por rentas del taller, del terreno y de los garajes se usarían para dar becas de estudio a hijos de trabajadores. Cada año, 20 muchachos podrían estudiar la carrera que quisieran, con la única condición de que mantuvieran buenas calificaciones y que nunca se avergonzaran de lo que hacían sus papás para ganarse la vida. ¿Está completamente seguro, don Ramiro?, me preguntó don Salvador mientras preparaba los documentos nuevos. Una vez que firme esto, Leticia ya no va a heredar nada. No se puede regresar. Estoy seguro, le dije. Mi hija decidió que se avergüenza de mí. Ahora yo decido de qué me siento orgulloso. Y me siento orgulloso de poder ayudar a otros muchachos que tal vez sí van a valorar el sacrificio de sus padres. Firmé todos los papeles con la misma mano manchada de aceite que había firmado el primer contrato de trabajo hace 46 años. La misma mano que había trenzado el cabello de Leticia todas las mañanas.
la misma mano que ella ya no quería que la tocara. Don Salvador guardó los documentos en su portafolio. Don Ramiro va a decirle a Leticia lo que hizo. Cuando sea el momento, le contesté. Primero quiero ver si me busca, si se preocupa por cómo llegué a casa después de la boda, si le importa algo más que el dinero que le pueda dar. Después de que don Salvador se fue, me quedé solo en el taller, viendo las herramientas colgadas en la pared. Cada una tenía una historia, cada una había servido para arreglar algo, para crear algo, para resolver un problema. Mis manos habían usado esas herramientas para sacar adelante a mi familia, para darle a Leticia la oportunidad de estudiar, de crecer, de convertirse en una profesionista. Pero Leticia había decidido que esas herramientas eran motivo de vergüenza, que el olor a aceite que les quedaba era algo sucio, algo que había que esconder. No entendía que ese olor era el perfume del trabajo honrado, el aroma del sacrificio, la fragancia del amor de un padre que daría todo por su hija. Esa noche, por primera vez en años, no me lavé las manos antes de cenar. Las dejé con su olor a aceite, con sus manchas de grasa, con sus callos de 45 años de trabajo. Eran mis manos, las manos que habían construido todo lo que tenía, las manos que iban a ayudar a otros muchachos a salir adelante. Comí mis frijoles y mi tortilla con esas manos manchadas, y por primera vez desde la boda me sentí un poco en paz. Mi dinero iba a servir para algo bueno, para algo que le daría sentido a todos los años de sacrificio. Los muchachos que recibieran las becas de la Fundación Manos de Grasa iban a saber que sus papás trabajadores eran héroes, no motivos de vergüenza. Antes de acostarme, escribí una carta que guardé en el cajón de mi escritorio. Era para Leticia, para cuando llegara el momento de que supiera la verdad. Le expliqué por qué había tomado esa decisión, por qué había preferido ayudar a extraños antes que dejarle una herencia que no sabría valorar. Mija, escribí al final de la carta. Espero que algún día entiendas que el amor de un padre no se mide en pesos, sino en sacrificios. Y espero que tus hijos nunca se avergüencen de ti como tú te avergonzaste de mí. Guardé la carta junto con una copia de todos los documentos de la fundación. Algún día, cuando fuera necesario, Leticia iba a saber que su papá mecánico, el que olía a taller, el que la avergonzaba, había sido millonario toda su vida, y que había preferido usar su fortuna para honrar a los trabajadores del mundo antes que dársela a una hija que se avergonzaba de él. Esa noche dormí mejor de lo que había dormido desde la boda. Por primera vez en semanas no soñé con la mirada de desprecio de mi hija, ni con las risas burlescas de los invitados elegantes. Soñé con muchachos estudiosos, hijos de mecánicos y plomeros, caminando orgullosos hacia sus universidades con becas que llevarían el nombre de Manos de Grasa. Soñé con que esos muchachos nunca se avergonzarían de los callos de sus padres, del olor a trabajo que traían en la ropa, de las manos manchadas que los habían criado con amor. Y en mi sueño, todos esos muchachos me daban las gracias a mí, a Ramiro Hernández, el mecánico de Puebla que entendió que la dignidad vale más que el dinero, y que el orgullo de ser trabajador no se puede comprar con ninguna fortuna del mundo. Pasó un mes completo sin que sonara mi teléfono. Un mes de silencio después de la boda. 30 días esperando que mi hija me llamara, aunque fuera para preguntarme si había llegado bien a casa. Pero no. Leticia estaba muy ocupada con su nueva vida, con su esposo de familia rica, con su mundo perfumado donde ya no cabía un mecánico viejo que olía a aceite.
Durante ese mes seguí con mi rutina de siempre. Me levantaba a las 5:30, abría el taller a las 6, trabajaba hasta las 7 de la tarde. Los clientes llegaban con sus carros descompuestos, yo los arreglaba, cobraba lo justo, cerraba el taller y subía a mi cuartito a cenar solo. Pero por primera vez en años no extrañaba las llamadas dominicales de Leticia. Ya no tenía ganas de escuchar su voz fingiendo cariño. Las noches eran las más difíciles. Me quedaba sentado en la única silla de mi cuarto, viendo por la ventana que da al patio del taller, recordando cuando Leticia era niña y venía corriendo a abrazarme después de la escuela. Esos recuerdos ahora me dolían diferente, porque sabía que mi niña había crecido y se había convertido en una mujer que se avergonzaba de mí. Don Evaristo, mi cliente más viejo, se dio cuenta de que algo me pasaba. «Don Ramiro», me dijo un martes mientras le cambiaba las balatas a su Tsuru del 88, «¿se ve usted triste? ¿Todo bien con la familia?». Le conté lo que había pasado en la boda y don Evaristo movió la cabeza con pesar. «Los hijos se nos van, don Ramiro, pero a veces se llevan pedazos de nuestro corazón que ya no regresan». El martes de la tercera semana, mientras reparaba la transmisión de una camioneta, escuché que alguien preguntaba por mí en la entrada del taller. Era un muchacho joven, bien vestido, que traía unos papeles en la mano. «¿Es usted el señor Ramiro Hernández?», me preguntó con educación. «Vengo de parte del licenciado Salvador Estrada. Me pidió que le trajera esto». Eran los documentos finales de la Fundación Manos de Grasa. Todo estaba listo, firmado, sellado, registrado ante las autoridades correspondientes. Al leer los papeles sentí una mezcla de tristeza y satisfacción. Tristeza porque era la confirmación de que había perdido a mi hija para siempre. Satisfacción porque mi dinero iba a servir para algo bueno, para ayudar a muchachos trabajadores que sí valorarían el sacrificio de sus padres. Guardé los documentos en la caja fuerte pequeña que tengo escondida detrás de una lámina suelta en la pared. Ahí también estaba la carta que había escrito para Leticia, esperando el día en que tuviera que dársela. No sabía cuándo sería ese día, pero algo me decía que no faltaba mucho. El viernes de esa tercera semana, doña Celia, la señora que vende gorditas en la esquina, me trajo noticias que no quería escuchar. Don Ramiro, me dijo mientras le revisaba el motor de su bicicleta con motor. Vi en el periódico una foto de su hija. Salió en la sección de sociales, en una fiesta muy elegante en la Ciudad de México. No quise ver la foto, pero doña Celia insistió en contarme. Leticia aparecía sonriendo al lado de Eduardo, los dos vestidos muy elegantes, rodeados de gente rica en lo que parecía un evento de la empresa de construcción de su suegro. «Se ve muy bonita su hija, don Ramiro». «Muy feliz», me dijo doña Celia, sin saber que cada palabra me dolía como un clavo en el pecho. Mi hija estaba feliz en su nueva vida, tan feliz que no tenía tiempo para llamar a su papá y preguntarle cómo estaba, tan ocupada con sus fiestas elegantes que se había olvidado completamente del hombre que trabajó 45 años para que ella pudiera llegar a donde estaba. La cuarta semana fue la más larga. Cada día esperaba que sonara el teléfono, que fuera Leticia llamando para disculparse, para explicarme que había estado muy nerviosa el día de la boda, que no había hablado en serio cuando me pidió que me fuera. Pero el teléfono no sonaba. Mi hija estaba demasiado ocupada siendo la esposa de un hombre rico como para acordarse de su papá mecánico. Fue exactamente un mes y 2 días después de la boda cuando por fin sonó mi teléfono.
Era martes en la tarde, acababa de cerrar el taller y estaba subiendo a mi cuarto cuando escuché el timbre. Vi en la pantalla el nombre de Leticia y por un segundo el corazón se me aceleró. Tal vez por fin había entendido. Tal vez me iba a pedir perdón. «¿Papá?», dijo su voz del otro lado de la línea. Sonaba igual que siempre, como si nada hubiera pasado, como si no me hubiera echado de su boda hace un mes. «¿Cómo estás?». «Bien, mija», le contesté, tratando de mantener la voz neutral. «¿Qué tal todo?». «Todo muy bien, papá. Eduardo y yo estamos muy felices». No me preguntó cómo había llegado a casa el día de la boda. No me preguntó si había llovido en el camino, si había tenido problemas con el autobús, si me había sentido mal después de lo que pasó. Nada. Como si yo hubiera salido de su fiesta por mi propia voluntad, como si no hubiera pasado nada importante. Hablamos de cosas sin importancia durante unos minutos. Me contó del trabajo de Eduardo, de lo bien que se llevaba con sus suegros, de lo bonito que estaba el departamento donde vivían en Polanco. Yo escuchaba sin decir mucho, esperando a que llegara al verdadero motivo de su llamada. Porque después de un mes de silencio, Leticia no me estaba llamando solo para platicar. «Papá», dijo finalmente, «la verdad es que te llamo porque necesitamos pedirte un favor». Ahí estaba. El verdadero motivo. No me estaba llamando porque se preocupara por mí, porque me extrañara, porque quisiera saber cómo estaba su papá viejo. Me estaba llamando porque necesitaba algo de mí. «Dime, mija», le dije, aunque ya sabía qué tipo de favor me iba a pedir. «Eduardo quiere abrir un negocio propio, independizarse de la empresa de su papá. Hemos estado viendo las opciones y necesitamos capital para empezar». Mi hija hablaba con esa seguridad que da el dinero, con esa confianza de quien nunca ha tenido que preocuparse por los pesos. «Necesitamos que vendas el terreno que tienes en las afueras y nos prestes el dinero. Te pagamos con intereses, por supuesto». Me quedé callado unos segundos, sintiendo cómo se me revolvía el estómago. Mi hija me hablaba después de un mes de silencio. No para disculparse, no para preguntarme cómo estaba, sino para pedirme que vendiera mis propiedades y le prestara el dinero, como si fuera su derecho, como si yo fuera su banco personal. «¿Cuánto necesitan?», le pregunté, aunque ya sabía que la cantidad iba a ser grande. «Unos 4 millones de pesos, papá. Eduardo dice que con esa cantidad pueden empezar bien, rentar oficinas bonitas, contratar gente buena». 4 millones de pesos. Exactamente lo que valía mi terreno, según don Salvador. Mi hija no tenía idea de cuánto valían realmente mis propiedades, pero por casualidad estaba pidiendo exactamente la mitad de mi fortuna. «Leticia», le dije despacio, eligiendo cada palabra con cuidado, «¿tú crees que tengo 4 millones de pesos guardados debajo del colchón?». «No, papá, por eso te digo que vendas el terreno. Sé que lo compraste hace años y que ahora debe valer más. Con ese dinero nos puedes prestar y nosotros te pagamos poco a poco». Hablaba como si fuera lo más natural del mundo, como si yo tuviera la obligación de vender mis propiedades para financiar los sueños de su esposo. «¿Y si no quiero vender el terreno?», le pregunté. «Ay, papá, ¿para qué lo quieres? Es un terreno baldío que no te sirve para nada. Mejor que sirva para algo productivo, ¿no crees? Además, piensa que es una inversión. Eduardo es muy inteligente para los negocios. Seguro nos va súper bien y te pagamos rápido». No mencionó la boda. No mencionó lo que había pasado, las palabras que me había dicho, la forma como me había echado de la fiesta más importante de su vida. Para Leticia, todo eso ya no existía. Lo único que importaba ahora era conseguir el dinero para su esposo. «Mija»,
Le dije con la voz más calmada que pude. El terreno ya se vendió. Hubo silencio del otro lado de la línea. Un silencio largo, confundido. ¿Cómo que ya se vendió? ¿Cuándo? La semana pasada. Y la herencia ya no existe para ti. Otro silencio. Este más largo. Podía escuchar la respiración de Leticia al otro lado del teléfono. Podía imaginar su cara de confusión, luego de sorpresa, luego de algo que podría ser miedo. ¿Qué quieres decir con que la herencia ya no existe para mí? Me preguntó con una voz que ya no sonaba segura. Quiero decir exactamente eso, Leticia. Cambié mi testamento. Ya no vas a heredar nada cuando yo me muera. Todo lo que tengo va a ir a una fundación para ayudar a hijos de trabajadores. El silencio que siguió fue diferente. Era el silencio de alguien que acaba de recibir una noticia que no puede procesar, que no puede entender. Leticia tardó casi un minuto completo en volver a hablar. «Papá, ¿estás bien? ¿Te sientes mal? ¿Hablaste con algún doctor?», me preguntó con una voz que trataba de sonar preocupada, pero que solo sonaba desesperada. «¿Por qué harías algo así?». «Estoy perfectamente bien, mija. Nunca he estado más claro en mi vida». Y era cierto. Por primera vez en un mes me sentía completamente seguro de lo que estaba haciendo. El día de tu boda entendí que ya no tienes un papá, tienes una vergüenza. Así que decidí que ya no tienes herencia tampoco. Papá, en la boda yo estaba muy nerviosa. Había mucha gente, mucha presión. No hablé en serio cuando te dije eso. Ahora sí sonaba asustada. Ya no era la mujer segura que me había llamado para pedirme 4 millones de pesos. ¿No hablaste en serio cuando me dijiste que olía a taller? ¿No hablaste en serio cuando me dijiste que te avergonzaba? ¿No hablaste en serio cuando me pediste que me fuera antes de que me vieran los socios de tu esposo? Mi voz seguía calmada, pero cada palabra llevaba el peso de un mes de dolor. Papá, por favor, podemos hablar de esto. Eduardo y yo podemos ir a Puebla este fin de semana. Platicamos bien, arreglamos todo esto. Ya no me estaba pidiendo el dinero prestado, ahora me estaba suplicando que no la desheredara. Claro, mija, ven cuando quieras. Aquí voy a estar, en mi taller que huele a aceite, con mis manos manchadas de grasa, esperándolos. Y colgué el teléfono. Me quedé sentado en mi silla, viendo el teléfono en silencio. Ya estaba hecho. Leticia sabía que había perdido su herencia, que su papá mecánico ya no iba a ser su banco personal. Ahora iba a venir a Puebla, no para disculparse por lo que había hecho, sino para tratar de recuperar el dinero que creía que era suyo por derecho. Esa noche dormí mejor de lo que había dormido en semanas. No porque me alegrara lastimar a mi hija, sino porque por fin había puesto las cosas en su lugar. Leticia había decidido que se avergonzaba de mí, y yo había decidido que ya no iba a permitir que me tratara como si fuera su obligación mantenerla. El viernes por la mañana, mientras le cambiaba una llanta a la combi de don Jacinto, vi que se estacionaba un BMW negro en la entrada del taller. Era un carro elegante, brillante, de esos que cuestan más que lo que yo gano en 5 años. Las ventanas estaban polarizadas, pero sabía perfectamente quién venía adentro. Terminé de apretar las tuercas de la llanta sin prisa, me limpié las manos en mi trapo y esperé. No iba a salir corriendo a recibirlos como si fuera el perro que ve llegar a su amo. Ellos habían venido a mi casa, a mi territorio, y aquí se hacían las cosas a mi manera. Se bajaron los dos. Eduardo primero, con un traje gris que se veía caro y zapatos brillantes que nunca habían pisado una gota de aceite. Se veía incómodo, mirando el taller como si fuera la primera vez
que veía un lugar donde se trabaja con las manos. Leticia salió del otro lado, con un vestido azul marino y tacones altos que no eran para caminar en un taller de mecánica. Mi hija se veía diferente, más elegante, más arreglada, pero también más dura. Tenía esa expresión de mujer rica que había aprendido de su suegra, esa forma de mirar que dice que el mundo le debe algo. Era hermosa, no podía negarlo, pero ya no era mi niña. Era una extraña que compartía mis genes, pero no mi corazón. «Papá», me dijo cuando llegaron hasta donde yo estaba, «necesitamos hablar». «Claro, mija. Bienvenidos a mi taller». No los saludé de beso como antes, no abracé a Leticia como hacía siempre. Solo los miré a los dos, parado junto a la camioneta de don Jacinto, con mis manos manchadas de grasa y mi overol viejo lleno de manchas de aceite. Eduardo me extendió la mano para saludarme, pero cuando vio mis dedos llenos de grasa, la retiró discretamente. «Mucho gusto verlo de nuevo, don Ramiro», me dijo con esa cortesía falsa que usan los ricos cuando tienen que tratar con la gente trabajadora. «El gusto es mío, Eduardo. ¿Cómo les ha ido?» Hablaba como si fuéramos conocidos casuales, como si no hubiera pasado nada importante entre nosotros, como si no fuera el hombre que había echado a su suegro de su propia boda. «Papá, ¿podemos platicar en privado?», me preguntó Leticia, viendo hacia don Jacinto, que se había quedado cerca de su combi, fingiendo que revisaba algo en el motor. «Aquí está bien, mija. Don Jacinto es de confianza, además ya casi termino con su combi. No los iba a llevar a mi cuartito, no los iba a hacer sentir cómodos. Si querían hablar conmigo, iba a ser en mi territorio, con mis reglas, rodeados del olor a aceite que tanto los molestaba». Leticia respiró hondo, como preparándose para una conversación difícil. «Papá, vine porque estoy preocupada por ti. Eduardo y yo pensamos que tal vez alguien te está aconsejando mal, que tal vez te están engañando para que cambies tu testamento». «¿Quién me va a estar engañando, mija? Don Salvador, que ha sido mi notario desde antes de que tú nacieras. ¿O crees que soy tan tonto que no puedo tomar mis propias decisiones?» Mi voz seguía calmada, pero Leticia debía haber reconocido el tono. Era el mismo que usaba cuando ella era niña y había hecho algo malo. «No, papá, no es eso. Es solo que es una decisión muy importante, muy drástica. ¿No crees que deberíamos platicarla en familia?» Ya no me decía que había estado nerviosa en la boda, ya no me pedía perdón por haberme echado. Solo quería recuperar su herencia. Eduardo se aclaró la garganta. «Don Ramiro, con todo respeto, creo que Leticia tiene razón. Una decisión como cambiar un testamento debería consultarse con la familia. Tal vez podríamos buscar una solución que funcione para todos». Lo miré directamente a los ojos. Era un muchacho guapo, educado, probablemente inteligente para los negocios, pero tenía esa arrogancia suave de quien nunca ha tenido que trabajar realmente, de quien cree que el mundo le debe algo por haber nacido en una familia rica. «Eduardo», le dije despacio, «tú sabes cuántos años trabajé para mantener a Leticia. ¿Sabes cuántas noches me desvelé arreglando carros para pagar su escuela, su universidad, su ropa, su comida?» Él me miró incómodo, como si le estuviera preguntando algo que no tenía por qué saber. 45 años, seguí, sin esperar su respuesta. 45 años con estas manos manchadas de aceite, trabajando 6 días a la semana, a veces 7, para que mi hija tuviera todo lo que necesitaba. Y el día más importante de su vida, me dijo que la avergonzaba. Leticia abrió la boca para decir algo, pero la detuve con un gesto de la mano. «No, mija,
Ya me dijiste todo lo que tenías que decirme el día de tu boda. Ahora me toca a mí decirte algo a ti. Caminé hacia la pared donde tengo colgadas mis herramientas y descolgué la llave inglesa vieja, la primera que tuve, la que me regaló don Aurelio cuando empecé a trabajar. La sostuve en mis manos manchadas, sintiendo su peso familiar. Con esta llave empecé a trabajar hace 46 años. Era lo único que tenía cuando llegué a la Ciudad de México, buscando una oportunidad para sacar adelante a mi familia. Esta llave me ayudó a construir todo lo que tengo, a darle a tu mamá una vida digna, a darte a ti la educación que te convirtió en la profesionista que eres. Leticia tenía los ojos brillantes, pero no sabía si eran lágrimas de arrepentimiento o de frustración por no conseguir lo que quería. Esta llave, continué, huele a aceite, huele a trabajo, huele a sacrificio, huele a amor de padre, y tú decidiste que ese olor te daba vergüenza. Volví a colgar la llave en su lugar. Ahora mi dinero va a oler igual, mija, va a oler a trabajo honrado y va a ayudar a muchachos que sí van a estar orgullosos del sacrificio de sus padres. Eduardo se acercó un paso. Don Ramiro, entiendo su sentimiento, pero tal vez podríamos encontrar una solución intermedia. ¿Qué tal si la fundación se queda con una parte y Leticia con otra? Todos ganamos. Me reí por primera vez en semanas. Una risa amarga, pero risa al fin. ¿Todos ganamos? ¿Tú qué ganas en esto, Eduardo? Ah, sí, ya sé. Ganas 4 millones de pesos para tu negocio. ¿Verdad que es coincidencia que necesites exactamente la cantidad que vale mi terreno? Eduardo se puso colorado. Leticia lo miró con sorpresa, como si no supiera que él había investigado el valor de mis propiedades antes de que ella me hablara. Eduardo, le dije, disfrutando su incomodidad, ¿crees que soy tan tonto que no me iba a dar cuenta? ¿Crees que no sé que mandaste a alguien a preguntar cuánto valen mis terrenos? Tu esposa me habla después de un mes de silencio, pidiendo exactamente la cantidad que vale una de mis propiedades. ¿De verdad me crees tan pendejo? Leticia se volteó hacia su esposo con cara de no poder creer lo que estaba escuchando. ¿Eduardo? ¿Es cierto eso? Él trataba de encontrar palabras, pero ya no había forma de arreglar la situación. Se había exhibido solo, había mostrado que todo esto había sido un plan para quedarse con mi dinero. Mija, le dije a Leticia, tu esposo sabía exactamente cuánto valían mis propiedades antes de que me llamaras. Esta visita no es para arreglar las cosas entre nosotros, es para recuperar el dinero que él ya tenía gastado en su cabeza. Leticia se veía devastada, pero no sabía si era por descubrir la verdad sobre su esposo o por darse cuenta de que definitivamente había perdido su herencia. Papá, me dijo con una voz pequeña que no había escuchado desde que era niña. ¿De verdad no hay forma de arreglar esto? La miré a los ojos, buscando algún rastro de la niña que había criado, de la hija que me decía que tenía las manos más suaves del mundo cuando le trenzaba el cabello. Pero lo único que vi fue a una mujer calculando si todavía había alguna forma de conseguir mi dinero. Sí hay forma, mija, le dije. Muy fácil. Quedémonos aquí los tres, tú, Eduardo y yo, y dime exactamente por qué me echaste de tu boda. Dime por qué te daba vergüenza que me vieran los invitados. Explícame por qué mi olor a aceite era más importante que mi presencia en el día más importante de tu vida. Leticia no contestó. Se quedó ahí parada, con su vestido elegante y sus tacones altos, incapaz de darme la explicación que le estaba pidiendo, porque no la tenía, porque sabía que lo que había hecho no tenía justificación. Eso pensé, le dije. Váyanse,
Tienen un BMW muy bonito que los está esperando. Vuelvan a su mundo perfumado, donde la gente no huele a trabajo y donde el dinero aparece mágicamente sin que nadie se manche las manos para ganarlo. Eduardo tomó a Leticia del brazo. Vámonos, amor. Ya viste que tu papá no quiere ser razonable. Pero antes de que pudieran irse, les dije una última cosa. Leticia, cuando tengas hijos, espero que nunca se avergüencen de ti como tú te avergonzaste de mí. Y espero que nunca tengas que elegir entre tu dignidad y el amor de tus hijos. Porque si algún día tienes que elegir, ya sabes lo que se siente. Se fueron sin decir más. Los vi subirse a su BMW negro. Vi cómo Eduardo encendía el motor y se alejaban por la calle de tierra, levantando una nube de polvo que se quedó flotando en el aire mucho después de que desaparecieron. Don Jacinto se acercó a mí. Don Ramiro, ¿todo bien? Todo muy bien, don Jacinto. Todo exactamente como debe ser. Esa noche, por primera vez desde la boda, me sentí completamente en paz. Mi hija había mostrado su verdadera cara, había confirmado que lo único que le importaba era el dinero. Pero yo ya había tomado mi decisión, y esa decisión me había devuelto la dignidad que había perdido el día que me echó de su boda. Mi dinero iba a ayudar a muchachos que sí valorarían el sacrificio de sus padres. Y mi hija iba a aprender que el amor no se compra, no se hereda, y definitivamente no se puede recuperar con disculpas falsas cuando ya es demasiado tarde. Después de que se fueron, entré al taller y por primera vez en mi vida hice algo que nunca pensé que haría. Descolgué de la pared el marco con la foto de Leticia cuando tenía 8 años, la que le tomé el día de su primera comunión. En esa foto mi niña sonreía con sus dientes chuecos. Llevaba su vestido blanco almidonado y tenía las manos juntas como le había enseñado el padre Martínez. Era mi foto favorita, la que veía cada mañana cuando llegaba al taller, la que me recordaba por qué trabajaba tanto. Saqué la foto del marco con cuidado, la doblé por la mitad y la guardé en el cajón de mi escritorio, junto con la carta que había escrito para ella. El marco vacío lo volví a colgar en la pared. Ahí se quedaría, vacío, para recordarme que algunas pérdidas son definitivas, que algunos dolores no se curan con el tiempo. Después saqué de la caja fuerte todos los documentos de la Fundación Manos de Grasa y los puse sobre el viejo escritorio de madera que había comprado en el Tianguis hace 15 años. Eran muchas hojas, todas llenas de sellos oficiales y firmas del notario, pero para mí representaban algo muy simple: la decisión de un padre de mantener su dignidad aunque le costara perder a su hija. El lunes siguiente llegó don Salvador para ultimar los detalles finales. Don Ramiro me dijo mientras revisaba los papeles: ¿está completamente seguro? Una vez que entregue estos documentos al registro público, ya no hay vuelta atrás. La fundación será dueña de todo cuando usted falte. Don Salvador, nunca he estado más seguro de nada en mi vida. Mi dinero va a servir para que otros muchachos estudien y se superen, pero sin olvidar de dónde vienen, sin avergonzarse de las manos trabajadoras que los criaron. Me limpié las manos con mi trapo antes de firmar los últimos documentos. Estos muchachos van a saber que el olor a grasa es el perfume del trabajo honrado. Durante las siguientes semanas, la vida siguió su ritmo normal en el taller. Los clientes llegaban con sus carros descompuestos. Yo los arreglaba, cobraba lo justo, cerraba a las 7 de la tarde. Pero había algo diferente en el ambiente. Don Evaristo, doña Celia, don Jacinto, todos mis clientes de años se habían enterado de lo que pasó con Leticia
y me trataban con una mezcla de respeto y lástima que no me gustaba. «Don Ramiro», me dijo doña Rosa mientras esperaba que le cambiara el aceite a su Chevy, «usted hizo bien. Los hijos a veces se nos vuelven malagradecidos, pero usted les está enseñando una lección a todos los papás de por aquí. El respeto se gana, no se hereda». No me gustaba que la gente hablara del tema, pero entendía que era normal. En un barrio como el nuestro, donde todos nos conocemos desde hace años, las historias de familia se vuelven historias de todos. Mi conflicto con Leticia se había convertido en la comidilla de las señoras del mercado, en el tema de conversación de los hombres en la cantina de Don Chava. 3 semanas después de la visita de Leticia y Eduardo, recibí una llamada que no esperaba. Era mi hija, pero esta vez sonaba diferente. Su voz tenía un tono desesperado que no le había escuchado ni cuando era niña y se enfermaba. «Papá», me dijo sin saludar, «necesito verte. Por favor, es muy importante». «¿Qué pasó, mija?» «No puedo decírtelo por teléfono. ¿Puedo ir a verte mañana?» «¿Tú solo?» Me extrañó que no mencionara a Eduardo, pero le dije que podía venir cuando quisiera. Era mi hija, y por más daño que me hubiera hecho, seguía siendo mi sangre. Llegó el martes en la tarde, manejando ella sola en el BMW. No traía su ropa elegante de siempre. Llevaba unos jeans sencillos, una blusa blanca y zapatos bajos. Se veía cansada, ojerosa, como si no hubiera dormido bien en días. «Papá», me dijo apenas se bajó del carro. «Eduardo me dejó». Me quedé callado, esperando a que me contara lo que había pasado. La invité a sentarse en las 2 sillas que tengo en la entrada del taller, bajo la sombra del árbol de guayaba que planté cuando compré este lugar. «Se fue con otra mujer», me dijo con la voz quebrada. «Una compañera de trabajo, hija de un socio de su papá. Alguien de su mismo nivel social, según me dijo». Las lágrimas le corrían por las mejillas, pero se las limpiaba rápido, como si le diera vergüenza llorar enfrente de mí. «¿Cuándo pasó esto?», le pregunté. «La semana pasada», me dijo que se había dado cuenta de que éramos muy diferentes, que yo venía de un mundo distinto al suyo, que sus papás nunca me habían aceptado completamente. Se rió con amargura. «¿Sabes lo más chistoso, papá?», me dijo que sus papás siempre supieron que yo no era de su clase porque mi papá olía a aceite. Ahí estaba. La verdad que tanto había tratado de evitar había llegado a cobrarle la factura. Leticia había renunciado a su familia, a su historia, a su papá, tratando de encajar en un mundo que nunca la iba a aceptar completamente. Y ahora ese mismo mundo la estaba rechazando por las mismas razones. «Mija», le dije despacio, «lo siento mucho por tu matrimonio. De verdad, sé que lo querías. Papá, me quedé sin nada. El departamento donde vivíamos era de él. El carro es de él. Hasta las joyas que traía puestas el día de la boda me las pidió de vuelta porque eran de la familia». Leticia lloraba ahora sin tratar de esconderse, como no la había visto llorar desde que era niña. «No tengo a dónde ir, no tengo dinero ahorrado porque todo lo gastábamos en mantener el nivel de vida que él quería». La miré sentada en esa silla de plástico, vestida sencillo, llorando como una niña perdida, y por un momento volví a ver a mi hija. No a la mujer arrogante que me había echado de su boda, sino a la niña que corría a abrazarme cuando llegaba del taller. «Papá», me dijo con una voz tan pequeña que apenas la escuché, «¿me perdonas? ¿Puedo regresar a casa?». Esas eran las palabras que había esperado escuchar durante 2 meses. Las palabras que había soñado que me diría, la disculpa que había esperado desde el día de su boda. Pero ahora que las estaba escuchando,
Sabía que llegaban demasiado tarde y por las razones equivocadas. Leticia, le dije, ¿me estás pidiendo perdón porque entendiste que te equivocaste, o me estás pidiendo perdón porque tu esposo te dejó y ahora me necesitas? Ella se quedó callada, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. Sabía que cualquier respuesta que me diera la iba a delatar. Si me decía que había entendido su error, le iba a preguntar por qué había esperado hasta que Eduardo la dejara para darse cuenta. Si me decía que me necesitaba, estaría confirmando que solo había regresado por conveniencia. Las dos cosas, me dijo finalmente, con una honestidad que no esperaba. Sí, papá, te estoy pidiendo perdón porque me quedé sola y te necesito. Pero también porque estos días he estado pensando en todo lo que hiciste por mí, en todo lo que sacrificaste, y me da vergüenza haber sido tan malagradecida. Al menos era honesta. Eso era más de lo que había esperado de ella. Mija, le dije, ¿te acuerdas cuando tenías 8 años y te enfermaste del riñón? Sí, papá. Me cargabas todos los días a la escuela porque no podía caminar. ¿Te acuerdas lo que me decías cuando te cargaba? Leticia sonrió a través de las lágrimas. Te decía que no me fueras a dejar caer. Y yo te prometía que jamás te iba a dejar caer, ¿verdad? Ella asintió. Pues mira, mija, yo cumplí mi promesa. Nunca te dejé caer. Te sostuve 25 años hasta el día que tú decidiste soltarte de mis brazos. Me levanté de la silla y caminé hacia donde tengo colgado mi saco viejo, el que llevaba puesto el día de su boda. Lo descolgué y se lo mostré. ¿Ves esta mancha en la solapa? Es aceite de motor que se derramó hace 20 años, cuando estaba arreglando el carro de don Macedonio. He mandado este saco a 3 tintorerías diferentes. He probado todos los detergentes que existen, pero la mancha no se quita. Volví a colgarlo en su lugar. ¿Sabes por qué no se quita, mija? No, papá. Porque no es solo una mancha. Es la marca de 20 años de trabajo, de sacrificio, de madrugadas arreglando carros para pagar tu escuela. Es la prueba de que este saco ha vivido, ha trabajado, ha servido para algo importante. La miré a los ojos. Tú el día de tu boda viste la mancha, pero no viste la historia que tenía detrás. Leticia lloraba en silencio, pero yo todavía no había terminado. Ven acá, le dije, llevándola hasta mi escritorio donde estaban los documentos de la fundación. ¿Ves estos papeles? Es mi Nuevo Testamento. Todo lo que tengo, los 8 millones de pesos que vale mi trabajo de 45 años, va a ir a la Fundación Manos de Grasa cuando yo me muera. Los ojos de Leticia se abrieron cuando escuchó la cantidad. 8 millones de pesos. Papá, ¿tú tienes 8 millones de pesos? Los tengo, mija. Y tú pudiste haber heredado cada peso si no te hubieras avergonzado de las manos que los ganaron. Le mostré la lista de propiedades que tenía registradas. El taller vale 2,5 millones. El terreno de las afueras vale 4 millones. Los 2 garajes del centro valen 1,5 millones. Todo comprado peso por peso, con el olor a grasa que tanto te molestaba. Leticia se dejó caer en la silla como si alguien le hubiera pegado. Papá, yo no sabía... Nunca pensé que tuvieras tanto dinero. No, claro que no lo sabías, porque para ti yo era solo el mecánico pobre que te avergonzaba. Nunca se te ocurrió preguntarte cómo pude pagar tu universidad privada, tu ropa de marca, tu boda de 180,000 pesos. Mi voz seguía calmada, pero cada palabra era un golpe certero. Nunca se te ocurrió que tal vez tu papá mecánico era más inteligente de lo que creías. Papá, por favor, me suplicó con las manos juntas. Dame otra oportunidad. Sé que me equivoqué.
Sé que fui una malagradecida, pero soy tu hija, tu única familia. No puedes dejarme sin nada. ¿Sin nada? Leticia, tienes una carrera universitaria que yo pagué. Tienes conocimientos, tienes juventud, tienes salud. Tienes todo lo que necesitas para salir adelante por ti misma. Me senté frente a ella. Lo único que no tienes es la herencia que creías que te correspondía por derecho, sin haber hecho nada para merecerla. Papá, Eduardo tenía razón en algo. Yo no encajaba en su mundo porque vengo de aquí, de este barrio, de este taller, pero tampoco encajo ya aquí porque llevo años viviendo como rica. ¿Dónde voy a ir? ¿Qué voy a hacer? Mija, esa es una pregunta que tenías que haberte hecho antes de echarte de cabeza a un mundo donde no eras bienvenida. Me levanté y volví a colgar el saco en su lugar. Tú decidiste que este olor a grasa te daba vergüenza. Ahora tienes que vivir con las consecuencias de esa decisión. Leticia se quedó callada unos minutos, viendo los documentos de la fundación sobre el escritorio. Luego me preguntó algo que no esperaba. ¿Puedo trabajar contigo en el taller? ¿Puedo quedarme aquí mientras encuentro otra cosa? La miré con sorpresa. ¿Tú? ¿Trabajar en el taller? ¿La misma que me dijo que este lugar olía mal? Papá, no tengo a dónde ir, no tengo dinero. Mi trabajo en la ciudad. Eduardo habló mal de mí con sus contactos. Nadie me va a contratar en una empresa decente. Se secó las lágrimas con la manga de su blusa. Sé que no merezco tu ayuda después de lo que hice, pero no tengo más opciones. La estudié por unos momentos. Mi hija, la profesionista exitosa, la mujer elegante que se había casado con un rico, ahora me suplicaba que la dejara trabajar en el taller que había despreciado. Leticia, le dije finalmente, si te dejo trabajar aquí, va a ser como empleada. Vas a ganar lo que gana cualquier ayudante. Vas a trabajar las horas que yo te diga. Vas a hacer lo que yo te ordene. Y te vas a ensuciar las manos, mija. Te vas a ensuciar mucho las manos. Acepto, me dijo rápido. Acepto todo lo que me pongas de condición. ¿Y el olor a aceite? ¿Ya no te va a dar vergüenza oler a taller? Leticia bajó la cabeza. Ya no tengo derecho a avergonzarme de nada, papá. Esa misma tarde, Leticia empezó a trabajar conmigo en el taller. Le presté un overol viejo de Carmen que había guardado todos estos años y la puse a limpiar herramientas, a organizar refacciones, a barrer el piso. Al principio sus manos se lastimaban con el trabajo. No estaba acostumbrada a cargar cosas pesadas, a tallarse con jabón de pasta para quitar la grasa. Los primeros días fueron incómodos para los dos. Yo no sabía cómo tratarla, si como a la hija que había perdido o como a la empleada nueva que acababa de contratar. Ella tampoco sabía cómo comportarse conmigo, si podía hablarme con confianza o tenía que tratarme con la formalidad de un jefe. Pero poco a poco fuimos encontrando un ritmo. Leticia aprendía rápido, tenía buena cabeza para los números y me ayudaba con las cuentas, con los presupuestos para los clientes. Por las tardes, cuando cerrábamos el taller, se quedaba un rato más limpiando, organizando, tratando de demostrarme que estaba agradecida por la oportunidad. Una tarde, después de 2 semanas de trabajo, la encontré llorando en el baño del taller. Se lavaba las manos con piedra pómez, tallándose hasta lastimarse, tratando de quitar las manchas de aceite que ya se le habían metido en la piel. «No se quitan», me dijo cuando me vio en la puerta. «Por más que me talle, las manchas no se quitan». «No, mija, no se quitan. El aceite se mete en las líneas de la piel y ahí se queda para siempre». Le quité la piedra pómez de las manos. ¿Ahora entiendes por qué mis manos están así? ¿Ahora entiendes por qué no podía oler a perfume el día de tu boda?
Leticia asintió en silencio, viendo sus manos manchadas como si fuera la primera vez que las veía realmente sucias. «Papá», me dijo después de un rato, «¿crees que algún día me puedas perdonar?» «Mija», le dije, «el perdón no se puede forzar. Llega cuando tiene que llegar, si es que llega. Mientras tanto, tienes que vivir con lo que hiciste y demostrar con hechos, no con palabras, que entendiste la lección». Un mes después de que Leticia empezó a trabajar conmigo, llegó una visita inesperada al taller. Era un muchacho joven, de unos 18 años, bien vestido pero sencillo, que traía unos papeles en la mano. «¿Es usted el señor Ramiro Hernández?», me preguntó con respeto. «Sí, soy yo. ¿En qué le puedo ayudar?» «Mi nombre es Carlos Mendoza. Soy hijo de don Aurelio Mendoza, el que le vendió este taller hace años». El muchacho sonrió. «Vengo porque me enteré de su fundación Manos de Grasa y quiero ser el primer becario». Me quedé sin palabras. El hijo de don Aurelio, mi primer jefe, el hombre que me había enseñado el oficio, quería estudiar con el dinero de mi fundación. «Mi papá murió el año pasado», me explicó Carlos, «pero antes de morir me contó su historia con usted. Me dijo que usted era el trabajador más honrado que había conocido, que le había comprado el taller peso por peso, sin deber un centavo». Sacó unos documentos de una carpeta. «Terminé la preparatoria con promedio de 9. Quiero estudiar ingeniería mecánica, pero no tengo dinero para la universidad». Leticia estaba parada junto a mí, escuchando la conversación. Vi en sus ojos algo que no había visto en años. Orgullo. Orgullo por su papá, por lo que había logrado, por la fundación que había creado. «Carlos», le dije, «será un honor que seas el primer becario de la Fundación Manos de Grasa, pero tienes que cumplir con una condición muy importante. La que usted diga, don Ramiro. Nunca te avergüences de que tu papá trabajó con las manos. Nunca olvides que el olor a aceite es el perfume del trabajo honrado. Y cuando termines tu carrera, cuando seas ingeniero, acuérdate siempre de dónde vienes». Carlos me estrechó la mano con fuerza. Sus manos eran jóvenes, limpias, pero firmes. Manos que iban a estudiar, a aprender, a progresar, pero que nunca se iban a avergonzar de las manos trabajadoras que las habían criado. Esa noche, después de cerrar el taller, Leticia y yo nos quedamos un rato sentados en las sillas de la entrada. Era la primera vez en meses que estábamos así, tranquilos, como padre e hija. «Papá», me dijo, «ahora entiendo por qué hiciste la fundación». «¿Ah, sí? ¿Por qué?» «Porque ese muchacho, Carlos, tiene la misma ilusión que yo tenía cuando era joven. Pero él no se va a olvidar de dónde viene. No va a cometer los mismos errores que yo». La miré en la penumbra del atardecer. Tenía las manos manchadas de aceite, el overol sucio, el cabello recogido con una liga sencilla. Ya no era la mujer elegante que me había echado de su boda. Era mi hija otra vez, pero una versión diferente, más humilde, más consciente del valor de las cosas. «Mija», le dije despacio, «este olor a grasa te dio de comer 25 años. Te pagó la escuela, la ropa, la universidad, la boda. Pero tú preferiste el perfume de alguien que no te conoció en pañales, que no te cargó cuando estabas enferma, que no se desveló trabajando para que tú pudieras estudiar». Leticia asintió sin decir nada. Las lágrimas le rodaban por las mejillas, pero esta vez no eran lágrimas de desesperación. Eran lágrimas de entendimiento, de arrepentimiento real. «¿Me das otra oportunidad, papá? No para recuperar la herencia, eso ya lo entendí, pero sí para recuperar a mi papá». La miré por un largo momento.
En sus ojos ya no vi a la mujer arrogante que se avergonzaba de mí. Vi a la hija que había perdido y que tal vez, con tiempo y trabajo, podría recuperar. Las oportunidades se ganan, mija. Con trabajo, con tiempo, con demostraciones de que realmente cambiaste. No te voy a decir que sí ahorita, pero tampoco te voy a decir que no. Vamos a ver qué pasa. Al día siguiente colgué mi saco viejo con la mancha de aceite en un gancho junto a la entrada del taller, no como una prenda que ya no servía, sino como un símbolo. Puse una pequeña placa de metal debajo que decía: el aceite no se quita de las manos, pero la dignidad tampoco. Cuando Carlos Mendoza vino a firmar los papeles de su beca, le conté la historia del saco. Le expliqué que esa mancha representaba años de trabajo, de sacrificio, de amor paternal. Le dije que cada becario de la fundación iba a pasar por ese saco antes de recibir su dinero, para recordar siempre de dónde venía su oportunidad. «Don Ramiro», me dijo Carlos, «¿puedo tocar el saco?» «Claro, muchacho». Carlos puso su mano sobre la mancha de aceite y cerró los ojos por un momento. «Gracias», me dijo. «Gracias por recordarme que estar orgulloso de mi papá es más importante que cualquier carrera que pueda estudiar». Los meses fueron pasando. Leticia siguió trabajando conmigo, aprendiendo el oficio, conociendo a los clientes, entendiendo poco a poco el valor del trabajo con las manos. Yo la observaba en silencio, viendo si su cambio era real o solo una actuación para recuperar mi confianza. Llegaron más becarios a la fundación, hijos de plomeros, de electricistas, de carpinteros, de toda la gente trabajadora del barrio. Cada uno pasaba por el ritual de tocar el saco con la mancha de aceite. Cada uno escuchaba la historia de por qué ese saco estaba ahí. Un día llegó una muchacha llamada Sofía, hija de una señora que vendía tamales en la entrada de la preparatoria. La niña quería estudiar medicina. Tenía promedio de 10, pero su mamá no tenía dinero ni para los libros. «Don Ramiro», me dijo Sofía después de tocar el saco, «mi mamá me dijo que usted perdió a su hija por culpa del dinero. ¿Es cierto?» Leticia estaba cerca, limpiando unas herramientas, y escuchó la pregunta. Se quedó quieta, esperando mi respuesta. «No, muchacha», le dije a Sofía. «No perdí a mi hija por culpa del dinero. La perdí porque ella se avergonzó del trabajo que hice para ganarlo. Pero tal vez, con tiempo, la pueda recuperar». Esa tarde, cuando cerramos el taller, Leticia se acercó a mí. «Papá, ¿ya me recuperaste un poquito?» La miré a los ojos. Llevaba 6 meses trabajando conmigo, 6 meses con las manos manchadas de aceite, 6 meses oliendo a taller. Había cambiado, era cierto, pero todavía no sabía si era suficiente. «Todavía no, mija, pero vas por buen camino». El saco con la mancha de aceite sigue colgado en la entrada del taller. Ya van 15 becarios que han pasado por ahí, 15 muchachos que han entendido que el olor a trabajo es más valioso que cualquier perfume caro. Cada uno lleva consigo la lección de que las manos manchadas son manos que han servido para algo importante. Y mi hija sigue trabajando conmigo, día tras día, tratando de demostrarme que entendió la lección. Todavía no la he perdonado completamente, pero tampoco la he condenado para siempre. El tiempo dirá si realmente cambió, si realmente entendió que el aceite no se quita de las manos, pero la dignidad tampoco, porque al final eso es lo único que realmente importa. Que un hombre pueda trabajar con orgullo, ensuciarse las manos sin vergüenza y saber que el olor a esfuerzo vale más que cualquier perfume que trate de esconderlo. Estamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos.
Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, casi me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, casi me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, casi me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, casi me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso?
El tobillo, marica. Estamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, huevón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, huevón. Papi, casi me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, huevón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Estamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, casi me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Estamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, huevón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, huevón. Papi, casi me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, huevón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Estamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, casi me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi.